Amén. En el día de hoy, en el sermón del día de hoy, vamos a mostrar a Cristo en el tabernáculo. Hemos hecho una seguidilla de sermones evangelísticos mostrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Y esta semana nos corresponde a Cristo en el tabernáculo. Para ello los invito a que puedan buscar en sus Biblias Éxodo, capítulo 25, desde el versículo 1 al versículo 9. Éxodo, desde el versículo 1 al versículo 9. Ojalá lo puedan buscar para que lo leamos juntos. Éxodo, capítulo 25, desde el versículo 1 al versículo 9. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Vamos a orar para comenzar con el desarrollo de este sermón. Amén. Padre amado, bendito Dios, Dios soberano, le damos gracias, Señor, y nos ponemos a su disposición para que este sermón, Señor, no se salga, no se desvíe de sus santas escrituras. Le damos gracias, Señor, porque usted nos da el privilegio de ponernos en este lugar como iglesia, de poder compartir su hermosa palabra, Señor, y también dar el entendimiento necesario para poder mostrar su plan perfecto, el hermoso sacrificio de Cristo en la cruz, desde el Antiguo Testamento, cómo fue simbolizado por distintos actos, distintos acontecimientos, Señor. Le pedimos que así como nosotros, usted nos pone para dar este sermón, también le dé el entendimiento a cada oyente, para que pueda comprender cuán grandes son sus obras, Señor. Cuán grande es su plan y cuál perfecto es. Te pedimos por cada oyente, Señor, para que usted pueda obrar en sus corazones. Sabemos que no hay nada que podamos hacer nosotros ni que puedan hacer ellos para obtener su hermosa gracia. Solamente se lo pedimos por misericordia, que usted pueda obrar en sus corazones, así como lo hizo en algún momento en los nuestros, Señor. Le damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Después de que Moisés recibe por parte de Dios las tablas, ¿cierto?, la ley y los mandamientos, subió al monte Sinaí, y la Biblia nos indica en los pasajes siguientes que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en ese lugar. Luego de eso se registran las instrucciones que les da Dios para la construcción del tabernáculo, cómo se llevará a cabo y también cómo tendría que hacerlo el pueblo de Israel, por medio de las indicaciones que le da Dios a Moisés. Primero vamos a comenzar diciendo que el tabernáculo es conocido o
o se puede conocer de distintas formas. Hay algunos que la conocen como la tienda, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio o el santuario. Y también es importante que a pesar de que Israel y su pueblo levantó con sus manos este tabernáculo, el diseño y el orden lo indica Dios. En Éxodo 25:40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. También podemos ver su propósito. El propósito de esta construcción es que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Siempre que desde que empezamos estamos apuntando a Cristo con todo los acontecimientos que vamos a nombrar. La palabra para el tabernáculo en hebreo es Mishkan, que viene de la raíz chacán y que significa habitar. El nombre mismo refleja el propósito, el deseo de que Dios habite en su pueblo. Apocalipsis, capítulo 21, desde el versículo 3 al 4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. También podemos ver cómo su propósito también fue dirigir al pueblo, así también como Jesús lo hizo de una forma más gráfica cuando predicaba su evangelio. En Éxodo 40:36 nos dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Era un lugar de encuentro con Dios. Se debe mencionar que en el tabernáculo no era un lugar de reunión, no era un lugar como lo que son nuestras iglesias o las congregaciones ahora, donde hay sillas, ¿cierto? Donde se podía juntar gran cantidad de gente a escuchar la palabra, una palabra de Dios, o a juntarse a hacer comunión entre hermanos. No era. Aunque todos los israelitas llegaban a ese lugar, muchos hacían el viaje en familia, pero al final era una experiencia individual. Y ahora nos vamos a meter de lleno a lo que es el tabernáculo en sí. A lo mejor no vamos a hacer una explicación o un estudio de cada división o cada parte del tabernáculo, pero sí nuestra intención es que podamos ver que cada cosa que en el tabernáculo Dios ordenó que se hiciera, no lo hizo al azar, no lo hizo porque se le ocurrió en algún momento, no lo hizo, sino que es parte del plan perfecto anunciando al Salvador que venía en el tiempo después, ¿cierto? Y primero podemos ver el atrio exterior. El atrio era lo que rodeaba el tabernáculo. Era como un patio cerrado, pero con cortinas alrededor. Estaba formado por una valla de cortina de lino fino, sostenida por 60 columnas de bronce y fijada al suelo mediante estacas y cuerdas. Este atrio estaba descubierto. Si bien, como les pronuncié anteriormente, tenía las cortinas, no tenía techo. La puerta del atrio en la entrada del tabernáculo era muy grande, muy ancha, y cada persona que quería entrar a hacer un sacrificio lo hacía con el fin de que sean perdonados sus pecados. Debía entrar por esa puerta, y así mismo como esa puerta nosotros podemos simbolizar a Cristo como la puerta para que nosotros nos reconciliemos con Dios. La puerta del atrio tenía indicaciones específicas señaladas que nos llevan a simbolizar a Cristo en sus evangelios. Cada color de las cortinas representaban alguna característica de Cristo.
Por ejemplo, el rojo carmesí lo encontramos en Lucas y representa vida, que Cristo es la vida. El azul lo encontramos en Juan, apunta a lo celestial, Cristo vino del cielo. El púrpura lo encontramos en Mateo, como la realeza, Cristo es nuestro Rey. Y lino torcido lo encontramos en Marcos, la santidad y la justicia, Cristo es perfecto. La puerta del tabernáculo, esta puerta nos habla y nos apunta que Jesús es Él nuestra puerta para la entrada a conocer a Dios. En esta parte, en esta entrada, encontramos dos piezas muy importantes. Y una es el altar de bronce, que es el altar de los holocaustos. Y en este altar el fuego tenía que arder día y noche. Y se ocupaba específicamente para hacer los sacrificios y de esa forma purificar, ¿cierto? Se ocupaba para que la gente cuando hiciera sus sacrificios se fueran puros, fueran purificados, limpios. Ahora no necesitamos hacer ese tipo de sacrificios, ese tipo de ofrenda para perdón de pecado, pues el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz nos lava, nos limpia constantemente de todas nuestras culpas. En Él y solamente en Él somos santos y puros. Este altar de bronce nos muestra a Jesucristo porque Él también iba a ser sacrificado. Él fue el Cordero enviado por Dios para morir por nosotros y por cada uno de nuestros pecados. Y con esto podemos dar cuenta o podemos decir que el pecado se paga con muerte, como está escrito. La segunda pieza importante que vemos es el lavatorio. Era para que el sacerdote lavara sus manos y sus pies después de cada sacrificio efectuado. El sumo sacerdote necesitaba lavarse las manos y los pies para no llevar la impureza del sacrificio efectuado. Nosotros somos lavados con la sangre de Jesús, esa misma sangre que fue derramada. Somos limpiados en nuestro andar, en cada paso que damos y en nuestras almas. Nosotros como hijos de Dios debemos cada día ser limpiados, caminar en santidad. Sed santo porque yo soy santo. Debemos cada día intentar parecernos más a Él, mediante el entendimiento que nos da Él en su santa palabra. Nuestra finalidad debiera ser cada día parecernos más a Él y no caminar con dirección a una condenación segura. El santuario, después de eso viene el santuario, después de la entrada que vimos en las dos partes importantes viene el santuario. En esta parte del tabernáculo, que está cubierta y cerrada, ¿cierto? Y a esta área solamente podía entrar el sacerdote. También está el lugar santo. El sacerdote entraba a este lugar para tener una comunión con Dios. Y el mobiliario que encontramos en este salón es el candelero, que era la luz, la única luz del tabernáculo. Esta no se apagaba ni de día ni de noche. Y el sacerdote era el encargado de que esta luz se mantuviera encendida. Era el símbolo de Dios, como la luz que guió al pueblo de Israel en su liberación, y también era un anticipo a que Cristo iba a ser nuestra luz. También tenemos la mesa de los panes de la proposición, símbolo que representa a Cristo como el pan de vida. Su palabra nos fortalece. Su palabra alimenta nuestros corazones y Él nos da vida. También está el altar del incienso. Aquí el sacerdote quemaba incienso y oraba.
Y esto simbolizaba la oración grata de los hijos ante Dios y anticipaba el papel de Cristo como intercesor. Nuestra oración a través de Jesucristo es agradable para Dios. ¿Se entiende bien? Nuestra oración a través de Cristo es agradable a Dios. No a través de terceros, no a través de otras cosas que la modernidad o que el no entender su santa palabra nos lleva a equivocar. Solamente con Jesucristo, a través de Él, nuestra oración es agradable a Dios. Cortina o velo que separaba el lugar santísimo. Esta cortina representaba que había una separación entre el pueblo de Israel y Dios. Esto nos muestra que Dios es santo, por lo tanto nosotros como pecadores estamos totalmente separados de Él. No podemos tener acceso con nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, jamás podríamos lograr llegar a Él. Nuestro pecado jamás podría llegar a la santidad de Dios. Imposible. Necesitábamos su perdón, y eso solo a través de Jesucristo, el día en que Él fue sacrificado, el día que Él fue sacrificado y muere, este velo se rasga en dos, indicándonos que desde ese preciso momento teníamos acceso directo a través de Él para con Dios. Luego viene el lugar santísimo. El único mueble que se encontraba en este salón era el arca del pacto. Esta era la parte más íntima del tabernáculo. Aquí estaba la presencia de Dios. Y nadie más podía entrar que el sumo sacerdote. Y solo lo hacía una vez al año en el día de expiación. A este lugar no podía entrar nadie que tuviera pecado. Por eso solamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año para expiación de pecado. Pero Dios, que es perfecto, pensó en nosotros, pensó en sus hijos, en sus escogidos y envió a su único hijo a morir. Y desde ese preciso momento y desde ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo que es Dios. Podemos estar en la presencia de Dios y orar y presentarnos ante Él. Estos eran en parte todos los muebles que estaban en el tabernáculo. Y como lo habíamos comentado anteriormente, en su acceso principal, en su entrada principal, todas las personas entraban y llevaban un animal para que sus pecados fueran pagados y de alguna forma fueran perdonados, ¿cierto? Esa puerta por la que tú podías acceder para que tus pecados fueran perdonados mediante ese sacrificio, el Evangelio de Juan nos muestra y nos dice, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Es muy importante entender, comprender que ya no necesitamos hacer ni un tipo de sacrificios. No necesitamos hacer absolutamente nada desde el momento en que Cristo en la cruz, por medio de su sangre, muere y se cumple el plan perfecto de Dios. Nosotros ya no necesitamos hacer nada más que creer, confiar y orar para que Dios por medio de su misericordia nos pueda escoger y podamos tener salvación en Él. Ya no debemos hacer penitencias, no debemos hacer mandas, no debemos hacer sacrificios, no debemos exponer nuestro cuerpo a ser dañado por creer que esas mandas nos van a llevar a alguna salvación. Con Cristo en nuestros corazones toda nuestra deuda está pagada. Desde el más mínimo pecado
como lo he dicho repetitivamente en este sermón, es un plan perfecto el que Dios creó y en él están pagados todos nuestros pecados, los que hicimos anteriormente y los que vamos a seguir haciendo por nuestra humanidad caída. No hay hombre perfecto, ni aún uno. En cada gota de sangre que caía en el cuerpo de Cristo, en el madero de la cruz, iban escritos todos los pecados de sus escogidos. Y con eso se acababan todos los sacrificios y las intercesiones que podríamos hacer nosotros mismos como seres humanos. En esta semana en la página de internet de nuestra iglesia compartimos unos devocionales y en ellos saqué un pequeño texto que lo dice John Owen y me gustaría compartirlo. Y dice, existe una distancia infinita entre Dios y sus criaturas, y para Él es un acto de pura gracia fijarse en las cosas terrenales. Cristo, como Dios, es completamente autosuficiente en su propia bienaventuranza eterna. ¿Cuán grande es entonces la gloria de su autohumillación? Al tomar nuestra naturaleza con el fin de llevarnos a Dios. Esta humillación no fue por la fuerza, sino que Él la escogió voluntariamente, se humilló para ser nuestro mediador. Esto, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue nada al azar. Todo lo que aconteció anterior a eso y lo que aconteció en ese momento no fue nada al azar. Estaba todo ya, estaba todo designado por Dios. Solo nos queda reflexionar en todo lo majestuoso que es Jesucristo, en cuán grande fue su obra para cada uno de nosotros. Le hago un llamado a que si aún usted no le conoce, Él es el camino, Él es la puerta para cambiar su vida. Es la única forma de ser obediente y que de esa forma poder gozarnos de todas sus promesas y despertar día a día y gozarnos en su gracia. Esto no significa que nosotros nos va a ir mejor en la vida, con las cosas del mundo, que vamos a obtener, no sé, más ganancias económicas. No, esto significa que nosotros vamos a morir a nosotros mismos y van a ser Cristo nosotros. Desde ese momento, desde que Dios te escoge para tener una vida eterna, ya no eres tú, es Cristo en ti. Tu caminar es representado en Cristo. Por ende, si es a pesar de que todo está en sus manos, nosotros tenemos que ser luz para este mundo y mostrar ese hermoso sacrificio que hizo en la cruz para que todo aquel que crea tenga vida en él. Solo debemos tener un arrepentimiento verdadero. Arrepiéntase. Igual como el primer llamado que hizo en su sermón Pedro, ¿cierto? En su primer sermón después de que recibió el Espíritu Santo, lo llamó al mismo pueblo que condenó a Jesucristo a arrepentirse y echar fuera todos nuestros pensamientos comunes de esta humanidad caída, a fin de que por medio de la fe lleguemos a ver la gloria de Cristo. No hay nada más que nosotros podamos hacer que arrodillarnos y entregar nuestra vida a Jesucristo. Y Él es un Dios misericordio, lo va a tomar, lo va a levantar y va a hacer de usted una vida nueva en Él. Solo debemos entender, y ya para terminar, solo debemos entender y comprender que para que nosotros podamos entrar en el tabernáculo que es Cristo, solo necesitamos tener a Jesús en nuestros corazones y todas nuestras obras serán lavadas en Él. Amén. Vamos a orar para dar término a este sermón. Padre bendito, Padre bueno, agradecemos, Señor, esta instancia de poder mostrar su palabra, Señor. Esperamos que sea
grato para el oír de nuestros hermanos, de aquel que le está conociendo o de aquel que recién escucha su evangelio, Señor. Esperamos haber expuesto su palabra de forma correcta, así como también esperamos que el oyente que aún no recibe su gracia, Señor, usted por medio de misericordia pueda darle ese hermoso privilegio de conocerlo, Señor, y mostrarle al mundo que ya no somos nosotros, Señor, que es Cristo en nosotros. Le damos gracias, Señor, y le pedimos por cada uno de las personas que nos están oyendo, Señor, para que usted pueda dar esa paz que solo su entendimiento nos da, Señor. Esa paz que solo usted regala en nuestros corazones, Señor. Gracias por mostrarnos a Cristo desde el Antiguo Testamento, Señor. Gracias por darnos entendimiento, Señor, y de ver el hermoso sacrificio que hizo Cristo para cada uno de nosotros, Señor, que no merecíamos nada, no merecíamos absolutamente nada, y usted nos dio todo, Señor. Le damos gracias por este sermón y por cada uno de nuestros oyentes, por nuestra iglesia, Señor, y por sus escogidos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.